Vivimos en una época que ha convertido la conexión constante en una virtud y la soledad en una amenaza. Desde muy temprana edad, se nos enseña a socializar, a formar parte de grupos, a evitar el aislamiento a toda costa. Las narrativas culturales, los medios de comunicación, e incluso los mensajes que recibimos desde la infancia nos condicionan a pensar que estar solo es señal de fracaso, de tristeza o de anormalidad. Y así, la soledad, en lugar de ser vista como un espacio fértil para el alma, se convierte en un castigo silencioso que hay que evitar. Pero esta idea no siempre fue así. A lo largo de la historia, pensadores, místicos y creadores han buscado la soledad no como huida, sino como refugio. En ella encontraron claridad, sentido y fuerza. Lo que hoy llamamos desconexión, antes se llamaba contemplación. Lo que hoy vemos como vacío, antes se celebraba como silencio sagrado. Sin embargo, la modernidad ha invertido los valores. Nos ha enseñado que solo existimos cuando somos vistos, que solo somos valiosos cuando somos validados, que solo estamos completos cuando estamos acompañados. Y es esa creencia la que ha hecho de la soledad un enemigo. La paradoja es que, cuanto más nos rodeamos de estímulos, de pantallas, de conversaciones superficiales, más solos nos sentimos en lo profundo. Porque la soledad no se combate llenando la agenda, sino aprendiendo a habitar el propio vacío sin temor. Y esa lección, quizás, sea una de las más urgentes de nuestra era. El mito moderno de la soledad como castigo ha impedido a millones de personas descubrir la riqueza que yace en el retiro voluntario, en el silencio elegido, en la contemplación sin necesidad de distracción. La soledad no es sinónimo de abandono, ni es una condena inevitable de los que no encajan. Es una puerta que solo se abre hacia adentro. Y quienes se atreven a cruzarla descubren que, lejos de ser un lugar oscuro, está lleno de luz. Una luz que no proviene de otros, sino de la llama que cada uno lleva dentro y que solo puede avivarse en el silencio. Arthur Schopenhauer, uno de los filósofos más penetrantes y controvertidos del siglo XIX, escribió alguna vez que la soledad es el destino de todas las mentes excepcionales. Esta afirmación, lejos de ser un lamento, encierra una de las intuiciones más profundas sobre la condición humana y el desarrollo del pensamiento independiente. Para Schopenhauer, la mente que se atreve a cuestionar, a pensar por sí misma, a explorar el sentido de la existencia sin la influencia del rebaño social, inevitablemente se aleja de la multitud. No por desprecio, sino por necesidad. La soledad no era para él una tragedia, sino un terreno fértil, una condición imprescindible para que floreciera la verdadera profundidad intelectual y espiritual. En un mundo ruidoso y saturado de estímulos, el individuo que busca comprender más allá de la superficie necesita silencio. Y ese silencio no puede encontrarse si se vive atrapado en la necesidad constante de interacción social. El bullicio externo apaga la voz interior. Y Schopenhauer lo sabía. Para el filósofo alemán, las masas tienden al conformismo, a la repetición, al pensamiento superficial. Por eso, quien aspira a la verdad, y no solo a la aceptación, debe retirarse, observar desde la distancia, cultivar su mundo interior. La mente excepcional, según él, no es arrogante ni antisocial. Simplemente ha comprendido que la claridad nace de la soledad, y que los momentos más reveladores no se gritan, se susurran en la intimidad del pensamiento. En su filosofía, el sufrimiento es parte esencial de la existencia, y el arte, la contemplación y el retiro son vías para sobrellevarlo con dignidad. No se trata de huir del mundo, sino de observarlo desde otro ángulo. Un ángulo que solo se alcanza cuando uno deja de depender de las opiniones ajenas, de la aprobación, de la presencia constante de los otros para definirse. En esa soledad voluntaria, Schopenhauer encontró una libertad que no se compra, una lucidez que no se negocia, y una serenidad que muchos jamás conocen porque jamás se detienen. El destino de las mentes excepcionales no es la soledad por castigo, sino por elección. Es la elección de aquel que prefiere la incomodidad de la verdad al confort de la mentira, la profundidad de la reflexión al ruido del entretenimiento, la compañía de sí mismo al vacío disfrazado de compañía. No todos están hechos para ese camino. Pero quienes lo recorren, descubren que la soledad, cuando es comprendida, no aísla, revela. Una de las grandes confusiones contemporáneas es asumir que toda forma de soledad es negativa. Esta idea ha calado hondo en la cultura moderna, generando miedo al silencio, a la pausa, al encuentro con uno mismo. Pero existe una diferencia fundamental entre el aislamiento impuesto y la soledad voluntaria. Y comprender esta diferencia no solo es clave para el bienestar psicológico, sino también para el desarrollo de una vida interior rica y significativa.
El aislamiento forzado es una desconexión dolorosa, una carencia de vínculos afectivos, un vacío relacional que muchas veces conduce a la ansiedad, la tristeza e incluso la desesperanza. Es sentirse invisible, no tener a quien hablarle, experimentar el rechazo o la marginación. Es una soledad que oprime, que debilita, que aísla al ser humano de sus necesidades más básicas: la pertenencia, el afecto, la validación. En este tipo de soledad, el mundo se siente lejano, indiferente e incluso hostil. La persona no elige estar sola, simplemente ha sido expulsada del círculo de conexión. Pero hay otro tipo de soledad. Una que no se sufre, sino que se busca. Una que no se padece, sino que se cultiva. Es la soledad elegida. Ese espacio sagrado en el que uno se retira voluntariamente del ruido exterior para escuchar con claridad lo que ocurre dentro de sí. Esta forma de soledad no es abandono, ni vacío, ni retraimiento patológico. Es una práctica consciente. Un acto de afirmación interior. Una decisión de dejar de correr, de dejar de agradar, de dejar de llenar el tiempo con voces ajenas para, por fin, escuchar la propia. El aislamiento impide la conexión, pero la soledad elegida la fortalece. Porque solo quien ha aprendido a estar en paz consigo mismo puede relacionarse con los demás desde un lugar auténtico, sin máscaras ni dependencias. La soledad elegida no se trata de estar lejos del mundo, sino de no perderse en él. Es una forma de volver a casa, a esa morada silenciosa donde habita nuestra verdadera identidad. En tiempos donde todo se mide por la actividad, la productividad y la visibilidad, elegir la soledad es un acto radical. Es nadar contracorriente. Es decir, no necesito estar rodeado para sentirme completo. Esta diferencia es fundamental. El aislamiento enferma cuando es ajeno a la voluntad. Pero la soledad, cuando nace del deseo de conocerse, puede sanar, puede despertar, puede revelar dimensiones de la existencia que permanecen ocultas mientras se vive únicamente hacia afuera. No es la soledad lo que daña, sino el modo en que la habitamos. Y aprender a distinguir entre ambas puede marcar la diferencia entre una vida que se siente vacía y una que se llena de significado. En un mundo que premia la rapidez, la estimulación constante y la multitarea, hablar de silencio parece una provocación. Y sin embargo, la neurociencia moderna ha comenzado a confirmar lo que los sabios de distintas tradiciones ya intuían desde hace siglos. El silencio no solo es valioso desde el punto de vista espiritual o emocional, sino también desde la arquitectura misma del cerebro. Nuestro sistema nervioso no fue diseñado para vivir bajo un bombardeo incesante de estímulos. Necesita pausas. Necesita espacios en blanco. Necesita silencio. Diversos estudios han demostrado que, cuando el cerebro entra en un estado de reposo sin estímulos externos, lo que se conoce como modo por defecto, se activa una red neuronal encargada de funciones fundamentales. El procesamiento profundo de la experiencia, la consolidación de la memoria, la autorreflexión y la comprensión de uno mismo. Es en esos momentos de aparente inactividad donde el cerebro integra lo vivido, encuentra sentido a lo que ha experimentado y genera nuevas ideas. En otras palabras, el silencio es el terreno fértil de la creatividad, la introspección y la sabiduría. Pero en la cultura de la hiperproductividad, estos estados son vistos como pérdida de tiempo. Se nos educa para evitar los vacíos, para rellenar cada instante con ruido. Mensajes, vídeos, conversaciones, notificaciones, tareas. El resultado es una mente fragmentada, ansiosa, incapaz de sostener un pensamiento profundo sin ser interrumpida. El silencio, entonces, no solo se vuelve raro, se vuelve insoportable para muchos. Porque al no estar habituados a él, aparece el vértigo, el miedo a lo que pueda emerger cuando no hay distracciones. El silencio revela, y no todos están listos para escuchar lo que su mente ha estado callando. Y sin embargo, el silencio es indispensable. No solo para la salud mental, sino para el florecimiento de la conciencia. Solo en el silencio podemos escucharnos de verdad. Solo en el silencio aparece la intuición, esa voz tenue pero poderosa que guía nuestras decisiones más profundas. Solo en el silencio comprendemos que no todo debe ser dicho, que no todo debe ser reaccionado, que hay una sabiduría más allá del bullicio. El cerebro humano, en su diseño más primitivo, no evolucionó en ciudades ruidosas ni frente a pantallas luminosas. Evolucionó en la quietud de la naturaleza, en el murmullo del viento, en la contemplación de un fuego o el rumor de un río. En esos entornos, nuestras capacidades más sutiles se activaban. La atención, la imaginación, la empatía. Hoy, para recuperar ese estado natural, necesitamos hacer algo que parece contraintuitivo,
detenernos, callar, escuchar, porque el silencio, lejos de ser vacío, es el principio de toda comprensión. Y cuando le damos espacio, el cerebro responde no con aburrimiento, sino con profundidad. La profundidad que necesitamos para vivir con sentido. En la superficie, la hiperconectividad parece un logro. Podemos hablar con alguien al otro lado del mundo en segundos, acceder a cualquier dato, compartir imágenes, opiniones y emociones al instante. Nunca antes la humanidad estuvo tan interconectada, y sin embargo, rara vez nos hemos sentido tan solos, tan dispersos, tan desconectados de nosotros mismos. Esa es la paradoja. En el afán de evitar la soledad, nos hemos sumergido en un ruido constante que silencia lo esencial. La hiperconectividad no es neutral. No solo ofrece información, moldea nuestra forma de pensar, de sentir, de relacionarnos. En lugar de permitirnos procesar la vida con calma, nos arrastra hacia una sucesión interminable de estímulos que impiden la profundidad. Cada mensaje, cada notificación, cada actualización, nos distrae de la única conversación que realmente importa, la que tenemos con nosotros mismos. Detrás de esa necesidad de estar siempre conectados se esconde, muchas veces, el miedo al vacío interior. Tememos al silencio no porque sea incómodo, sino porque en él no hay escapatoria. En el silencio aparece lo que evitamos. Nuestras dudas, nuestras heridas, nuestra verdad desnuda. Y por eso preferimos llenarnos de distracciones, aunque nos agoten. Nos acostumbramos a una forma de vida anestesiada, donde el dolor no se siente del todo, pero tampoco la alegría, la inspiración o el asombro. La hiperconectividad nos ofrece la ilusión de compañía constante, pero es una compañía sin profundidad, sin presencia real. Nos vinculamos más con pantallas que con miradas, más con imágenes editadas que con emociones auténticas. Y en ese juego, la capacidad de estar con uno mismo se debilita. Olvidamos que estar solos no es estar vacíos, que el silencio no es ausencia, sino el espacio donde las cosas verdaderas germinan. Lo más preocupante es que esta dependencia de estímulos nos vuelve cada vez más intolerantes al retiro, a la pausa, a la contemplación. Nos volvemos adictos a la distracción como quien se vuelve adicto a una sustancia que calma momentáneamente, pero deteriora a largo plazo. Y en ese deterioro, se va erosionando algo fundamental: nuestra conexión con lo que somos, con lo que sentimos de verdad, con lo que anhelamos sin filtros. El primer paso para recuperar esa conexión es comprender que no estamos obligados a responder de inmediato, a estar disponibles todo el tiempo, a mostrar nuestra vida constantemente. Podemos desconectarnos sin culpa. Podemos apagarlo todo para encendernos por dentro. Porque la hiperconectividad, si no es consciente, se convierte en una forma moderna de evasión. Una evasión elegante, pero evasión al fin. Y solo quien se atreve a desconectarse del mundo, aunque sea por momentos, puede reconectarse con su mundo interior. Ese espacio que no necesita wifi, pero sí valor. Porque estar presentes con uno mismo es un acto de coraje en una cultura que ha hecho del ruido una norma y del silencio un tabú. La mayoría de las personas teme quedarse sola no por lo que el mundo pueda pensar, sino por lo que podrían descubrir en el silencio. Porque en la soledad real, no hay distracciones, no hay máscaras que sostener, no hay personajes que interpretar. Solo queda uno mismo, frente a frente con su verdad más íntima. Y esa experiencia, aunque profundamente transformadora, puede resultar insoportable para quienes nunca han aprendido a habitarse. La soledad actúa como un espejo. Uno que no distorsiona, que no adula, que no juzga. Solo refleja. Refleja nuestras carencias, nuestras inseguridades, nuestras contradicciones. Pero también refleja lo que hemos olvidado. La fuerza que llevamos dentro, la voz que ha sido silenciada por años de condicionamiento externo, el deseo genuino que se oculta bajo las capas de deberes, expectativas y miedos. En el día a día, vivimos tan ocupados proyectando una imagen que muchas veces perdemos contacto con quien verdaderamente somos. La soledad, en cambio, nos obliga a mirar con honestidad. Y no se trata de una mirada fría o cruel, sino de una mirada lúcida, libre de artificios. Es la mirada que surge cuando ya no necesitamos aparentar, cuando ya no buscamos aprobación. En ese momento, comenzamos a comprender que mucho de lo que sufrimos proviene de no habernos escuchado, de no haber tenido el valor de preguntarnos: ¿qué quiero de verdad? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué parte de mí he callado por miedo a no ser aceptado? Estas preguntas no encuentran respuestas en medio del bullicio social. Exigen quietud, exigen sinceridad, exigen tiempo. Y sobre todo,
Exigen el coraje de sostener la mirada en el espejo sin apartarla cuando duele. Porque al otro lado del dolor, hay claridad. La soledad, entonces, deja de ser una amenaza y se convierte en maestra. Una maestra severa, sí, pero también profundamente compasiva. Nos enseña que no estamos rotos, que simplemente hemos estado desconectados. En ese proceso de reconexión con uno mismo, muchas ideas caen. De pronto, descubrimos que no necesitamos tantas cosas como pensábamos. Que no estamos obligados a seguir el camino de todos. Que hay un ritmo interior que puede guiarnos mejor que cualquier tendencia externa. Y es ahí, en ese redescubrimiento, donde comienza la verdadera libertad. Porque solo quien se ha visto de verdad puede decidir con autenticidad cómo quiere vivir. La soledad no elimina el dolor, pero nos permite entenderlo. No borra nuestras heridas, pero nos enseña a tocarlas sin miedo. Y desde ese lugar de aceptación profunda, nace una nueva forma de estar en el mundo. Más ligera, más consciente, más fiel a uno mismo. Así, la soledad deja de ser un espacio vacío para convertirse en un santuario interior, donde cada silencio es una respuesta y cada encuentro con uno mismo es un acto de amor. En el corazón del silencio, donde el ruido del mundo se desvanece y la mente se aquieta, nace algo extraordinario: la creatividad. No la creatividad superficial que se exprime a la fuerza entre notificaciones y distracciones, sino la creatividad auténtica, la que emerge como un manantial desde las capas más profundas del ser. Esa creatividad no puede forzarse, no responde a exigencias externas ni a la urgencia de la productividad moderna. Solo aparece cuando el alma tiene espacio para respirar. El retiro interior, ya sea un paseo en soledad, una tarde sin interrupciones, una mañana de contemplación, es el terreno donde germinan las ideas que transforman, los pensamientos que no son prestados, las intuiciones que dan forma a algo nuevo. No es casualidad que grandes artistas, científicos, filósofos y líderes espirituales hayan buscado deliberadamente momentos de soledad prolongada. Porque sabían que el pensamiento profundo no es compatible con la interrupción constante. Para que el espíritu hable, primero debe callar el mundo. En la soledad se produce un fenómeno peculiar. La mente deja de responder a estímulos inmediatos y comienza a vagar libremente, a asociar conceptos que antes parecían inconexos, a explorar rincones inexplorados de la imaginación. Es ahí donde surge la chispa de la creación. No cuando estamos rodeados de opiniones ajenas, sino cuando nos retiramos lo suficiente como para escuchar nuestras propias preguntas sin miedo. La creatividad, en su forma más pura, no es un producto de la presión, sino de la libertad interior. Pero hay algo más. El retiro interior también afina la percepción. Cuando uno no está apurado por reaccionar, por contestar, por agradar, puede observar con más profundidad. Los detalles más sutiles del mundo, un gesto, un silencio, una luz, se vuelven significativos. La atención se vuelve plena. Y esa plenitud se convierte en materia prima para la creación. Porque solo quien percibe con intensidad puede expresar con verdad. Además, el pensamiento profundo necesita tiempo. Tiempo sin interrupciones, sin comparaciones, sin espejos sociales. En ese espacio atemporal, la mente deja de ser funcional y se vuelve filosófica. No busca soluciones inmediatas, sino comprensión. Reflexiona, contempla, cuestiona. Y esa es una de las mayores riquezas de la soledad. Nos devuelve la capacidad de pensar por cuenta propia, de no repetir lo que escuchamos, de descubrir lo que nadie nos enseñó. En una sociedad que valora la producción por encima de la reflexión, la soledad se convierte en un acto de resistencia creativa. Es decir, no me apuro, no me distraigo, no sigo el ritmo que me imponen. Es volver a escuchar el compás interno y permitir que, desde ese centro, surja algo nuevo. Una idea, una obra, una forma de ver la vida. El retiro interior no es un lujo para unos pocos. Es una necesidad para todos los que quieren vivir con autenticidad. Porque cuando el alma tiene espacio para moverse sin juicio, sin presión, sin máscaras, entonces, y solo entonces, empieza a crear desde lo esencial. Una de las creencias más extendidas, y más dañinas, sobre la soledad es que quien la elige renuncia al amor, a la conexión humana, a los vínculos verdaderos. Como si la capacidad de estar solo fuera incompatible con el deseo de compartir la vida con otros. Pero esta es una ilusión construida sobre la idea de carencia. Se asume que solo busca la soledad quien no puede o no sabe relacionarse. Y no se contempla una posibilidad mucho más profunda, que la soledad consciente no aleja de los demás, sino que nos prepara para encontrarlos de una manera más genuina.
Porque lo cierto es que nadie puede amar de verdad si antes no ha aprendido a amarse a sí mismo. Nadie puede acompañar sin proyectar si no ha explorado su interior y reconocido sus sombras. Nadie puede escuchar con atención si su mente está llena de ruido. Y nadie puede ofrecer presencia real si no sabe estar en silencio consigo mismo. La soledad elegida, en este sentido, es una escuela silenciosa para el amor auténtico. Nos enseña a no necesitar al otro para completarnos, sino a compartirnos desde la plenitud. En los vínculos tradicionales, muchas veces buscamos en el otro lo que no nos damos a nosotros mismos: validación, seguridad, sentido. Nos aferramos a relaciones no por amor, sino por miedo a estar solos. Y es precisamente ese miedo el que contamina los vínculos, volviéndolos posesivos, dependientes, cargados de expectativas imposibles. Pero cuando alguien ha atravesado la soledad con honestidad, descubre que no necesita al otro para ser feliz, aunque sí puede elegir compartir su felicidad. Es un cambio radical. Ya no se ama desde la carencia, sino desde la abundancia interior. La persona que ha cultivado su mundo interno no tiene prisa por llenar vacíos. No teme los silencios en una conversación. No exige del otro lo que sabe que solo puede construirse dentro de sí. Y, paradójicamente, esa madurez lo vuelve más disponible para los demás, no menos. Más capaz de mirar sin juicio, de escuchar sin interrumpir, de acompañar sin invadir. Porque ya no busca en el otro un espejo donde reconocerse, sino una presencia con quien resonar. Por eso, la soledad bien vivida no es un obstáculo para el amor, sino su antesala. Las relaciones más sanas, más profundas, más verdaderas, nacen de individuos que no temen estar solos. Porque solo quien ha hecho las paces consigo puede ofrecer paz al otro. Solo quien ha aprendido a habitar su silencio puede respetar el silencio del otro. Y solo quien se ha encontrado en la soledad puede encontrarse con otros sin perderse en el proceso. Aceptar la soledad es, en el fondo, un acto de amor. Un amor que empieza por uno mismo, pero que inevitablemente se expande. Porque cuanto más profundamente nos conocemos, más capaces somos de comprender al otro en su diferencia, en su misterio, en su libertad. Y esa es, quizás, la forma más pura de conexión. Dos seres que no se necesitan para llenar un vacío, sino que se encuentran para compartir lo que han cultivado en su interior. A lo largo de la historia, las grandes tradiciones espirituales y filosóficas han comprendido algo que la sociedad contemporánea ha olvidado: que la soledad no solo es un estado circunstancial, sino una práctica. Una disciplina interior que transforma al ser humano desde las raíces. Tanto en monasterios budistas como en ermitas cristianas, en cuevas del desierto o retiros de silencio, el acto de estar solo no se entendía como aislamiento, sino como un camino hacia la profundidad. Una forma de despojarse de lo superfluo para entrar en contacto con lo esencial. El silencio elegido y la soledad voluntaria han sido desde siempre herramientas para ver con claridad lo que permanece oculto en el bullicio cotidiano. No es casual que los iluminados, los sabios, los profetas, hayan buscado retirarse del mundo antes de volver a él con una nueva visión. Porque solo en la distancia se puede observar con lucidez, y solo en la quietud se escucha la voz interior que, de otro modo, queda ahogada por las demandas del ego, el deseo y la validación externa. Desde la psicología profunda también se reconoce esta necesidad. Carl Jung, por ejemplo, hablaba de la importancia de confrontar la sombra, ese conjunto de aspectos reprimidos de nuestra psique. Pero esa confrontación no ocurre en medio del ruido. Requiere un espacio íntimo, un territorio donde uno pueda observarse sin máscaras, sin guiones, sin distracciones. Es en la soledad donde se activa la función reflexiva del yo, y donde el inconsciente tiene la oportunidad de hablar a través de sueños, imágenes, intuiciones. La soledad, entonces, no es solo un retiro físico, sino una inmersión psicológica. En ambos caminos, el espiritual y el psicológico, la soledad cumple una función iniciática. Nos introduce en el misterio de lo que somos. Nos obliga a detenernos, a dejar de perseguir respuestas fuera, a reconocer que la verdadera transformación no viene de lo que adquirimos, sino de lo que comprendemos en el silencio. Y esa comprensión no se puede forzar, ni consumir, ni acelerar. Solo puede emerger cuando dejamos de huir de nosotros mismos. Convertir la soledad en práctica no significa vivir alejados del mundo, sino establecer momentos sagrados de encuentro con uno mismo. Un paseo sin compañía, una tarde sin tecnología, una mañana en silencio total pueden ser espacios de revelación si son habitados con intención. Lo importante no es cuán lejos vamos para estar solos, sino cuán presentes estamos en ese encuentro. Porque no se trata de escapar del mundo,
sino de regresar al propio centro. Y cuando esa práctica se vuelve constante, la percepción cambia. Ya no se ve el silencio como vacío, ni la soledad como castigo. Se reconoce en ella una fuente de sabiduría, un refugio interior, un laboratorio del alma. Es en ese espacio donde se disuelven los viejos personajes, las narrativas impuestas, los condicionamientos heredados. Y lo que queda, es lo que siempre estuvo ahí. La conciencia desnuda, serena, indestructible. Vivir la soledad como práctica es, en última instancia, un acto de amor hacia la propia existencia. Una afirmación silenciosa de que no necesitamos nada externo para sentirnos plenos. Porque lo más profundo, lo más verdadero, lo más eterno, solo se revela cuando aprendemos a estar completamente solos, y aún así, completos. Al final del camino, cuando todas las voces se apagan y los estímulos se disuelven, solo queda una presencia, la propia. Y es en ese encuentro desnudo con uno mismo donde comienza, verdaderamente, la vida auténtica. No la vida que otros esperan, no la que se construye para ser aplaudida, no la que se persigue como un ideal prestado, sino la vida que brota desde dentro, sin máscaras, sin ruido, sin miedo. La soledad, cuando es elegida con conciencia, deja de ser un exilio y se convierte en un hogar. Un lugar interno al que se puede volver una y otra vez, no para huir del mundo, sino para recordar quién se es más allá del mundo. Porque lo auténtico no puede florecer en un terreno saturado de expectativas ajenas. Necesita el silencio de lo propio, el espacio fértil de lo no dicho, el permiso para ser sin justificarse. En esa soledad voluntaria, cada instante se vuelve revelador. No hay necesidad de fingir. No hay necesidad de correr. No hay necesidad de llenar el vacío con más consumo, más conversación, más apariencias. De pronto, uno descubre que lo esencial no estaba afuera. Que el sentido, la creatividad, la paz, no se encontraban en el movimiento incesante, sino en la quietud ignorada. Que lo que tanto se busca, claridad, libertad, dirección, no necesita ser buscado, solo necesita ser permitido. Y desde esa raíz, entonces, es posible volver al mundo. Pero se vuelve distinto, más ligero, más sereno, más lúcido. Ya no se entra a los vínculos con hambre, sino con plenitud. Ya no se necesita probar nada, ni complacer a todos, ni responder a cada estímulo. Porque la persona que ha aprendido a estar sola ha aprendido también a sostenerse, a regularse, a guiarse desde una brújula interior que no depende de las circunstancias externas. Esa persona es libre. Y en su libertad, se vuelve profundamente humana. La cultura moderna nos ha hecho creer que el ruido es vida, que el movimiento es progreso, que el estar rodeado es sinónimo de éxito. Pero la sabiduría más antigua, y la más olvidada, nos recuerda lo contrario. Que es en el silencio donde el alma se expande. Que es en la soledad donde se encuentra el núcleo inviolable del ser. Que solo quien se atreve a estar consigo mismo sin temor ha aprendido el arte más difícil de todos. El arte de vivir. No hay fórmula más poderosa para una vida plena que la capacidad de disfrutar de la propia compañía. Esa capacidad no es fruto del egoísmo, sino de la madurez. No nace del desprecio al otro, sino del respeto por uno mismo. Y cuando se cultiva, todo cambia. La relación con el tiempo, con los demás, con el dolor, con la alegría. Todo se vuelve más verdadero. Por eso, la soledad no es una etapa que deba superarse, ni una condición que deba evitarse. Es un portal, un umbral sagrado por el que todos, tarde o temprano, debemos pasar. Y quienes lo atraviesan con los ojos abiertos y el corazón dispuesto, no solo descubren quiénes son, sino que también, por fin, comprenden cómo quieren vivir.